Hola, gràcies a tots. Ha estat molt bé la presentació. Jo havia fet aquí una petita diapositiva, però l'has feta super extensa, Sergi. Gràcies. Gràcies també per convidar-me a aquestes jornades. Estic per passar-me al castellà per això, perquè si després tenim la taula rodona, val més també doncs, que la Gemma i el Salvador ho entenguin. Vull dir que voy a seguir en castellano. Paso a compartir pantalla y así ya tenemos la presentación. Entiendo que la estáis viendo ya, ¿eh? A ver si se me hace grande aquí. ¿Me lo podéis confirmar, Sergi? Yo creo que sí, que la veis, pero por si Sí, acaso. sí, la vemos, la vemos. Perfecto, gracias. Pues venga, vamos a empezar. Ya digo, aquí tenía una pequeña diapositiva de presentación, pero no hace falta. Solo comentaros que lo que os voy a explicar hoy es más en mi faceta de estudiante. Yo soy PhD candidate, como os he puesto aquí al lado, o sea, estoy haciendo un doctorado y el doctorado lo estoy haciendo en adaptación de modelos de negocios, en lo que se llama Business Model Adaptation, que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. O sea, lo que durante las jornadas de hoy hemos ido hablando, que nos ha comentado Roger, nos lo ha comentado Salvador, y nos lo ha comentado Enrique y nos lo ha comentado Gemma. Esto es Business Model Adaptation, es la adaptación de los modelos de negocio. Y mi investigación es por qué si es obvio que cuando el mercado cambia tenemos que adaptar nuestros negocios, es obvio, porque hay empresas que mueren en lugar de adaptarse. ¿Vale? Y esta es mi research question, la pregunta que me hago en la investigación. Y la respuesta a esto es porque los modelos de negocio tienden a enquistarse. O sea, es muy difícil cambiar un modelo de negocio porque tenemos una inercia, tenemos una lógica del negocio, tenemos una forma de hacer las cosas, un miedo al cambio. O sea, es muy difícil cambiar el modelo de negocio. Pero hemos estado estas 2 horas que llevamos juntos diciendo una vez tras otra, hay que cambiar el modelo de negocio, hay que adaptarlo. ¿Vale? Pues yo lo que voy a hacer es explicar un poco cómo se hace esto de la adaptación y ver qué habilidades digitales necesitamos para hacer esta adaptación. Para eso lo que he preparado es nada, un pequeño esquema de cómo podemos dividir un modelo de negocio. Esto es lo que se llama un Business Model Canvas, o sea que si queréis más información sobre esto, es tan sencillo como ir a Google o una web que se llama Strategizer y buscar Business Model Canvas. Es de un chico llamado Osterwalder, también es fruto de un doctorado esto, del año 2003. Pero bueno, lo que os quiero enseñar es que un modelo de negocio no es algo que sea algo compacto, ¿vale? Sino que está formado por 9 componentes. Y que cuando adaptamos un modelo de negocio no hay que cambiarlo todo, ¿vale? Sino que podemos ir modificando un componente y otro componente. O sea, no es un cambio radical en nuestra empresa, sino que es un cambio más bien secuencial. Ahora cambiamos una cosa, ahora cambiamos la otra. O sea, no hay que hacer aquello un gran cambio que os dé miedo, ¿vale? No le tengáis miedo al cambio. Entonces, a causa del COVID, lo que ha pasado es que en algunos componentes de estos, pues se ha vuelto obligatorio que los cambiemos. ¿Vale? Estos componentes son básicamente los que os he pintado en amarillo, la propuesta de valor. O sea, la gente ha ido de vacaciones, el 90% de los españoles ha ido de vacaciones este año. Lo único que no lo ha hecho como las otras veces. ¿Vale? Pero turistas los hay. Lo que pasa es que tenemos que cambiar lo que proponíamos. ¿Vale? Hay que adaptarlo más a un público local, a gente que esté a 1 hora en coche a nuestro alrededor, a un mercado 1 hora, 1 hora y media. Yo sé que estamos en Tortosa. Yo físicamente hoy estoy en San Carlos de la Rápita, o sea que estoy al lado de Tortosa. Y el principal mercado emisor que tenemos en esta zona es Barcelona, que la tenemos a 1 hora 45 minutos. Pues bueno, vamos a atacar ese mercado. O sea, los mercados entre 1 hora y 2 horas se pueden atacar bien, aunque estemos en situación de semi-confinamiento, como bueno, no estamos confinados, pero la gente no viaja. Y entre otras cosas porque tenemos un montón de fronteras aún cerradas y no podemos ir según dónde. Pero turistas hay y la gente ha hecho vacaciones. Pues lo que hay que adaptar es la propuesta de valor. También lo hemos estado viendo a lo largo de todas las jornadas. La relación con los clientes ha cambiado. La relación ha pasado a ser digital. Pues tenemos que digitalizar este proceso. Y también ha cambiado un montón los canales de venta. De nuevo, se han digitalizado. Hemos visto muchos ejemplos. Enric nos enseñaba el de Sucomi, el de Fetacasa. O sea, han tenido que digitalizar. O sea, no hay más. Pues tenemos la web para hacerlo, tenemos marketplaces. O sea, hay varias maneras de irlo haciendo.
Y también las actividades clave han cambiado. Ahora tenemos una actividad clave que antes no teníamos, que era la desinfección de los locales. O sea, cuando representábamos un modelo de negocio en un Business Canvas, si a mí un alumno o alguien o un cliente me pone la limpieza en actividad clave de su empresa, hace un año le hubiera dicho, esto no es una actividad clave. Pero hoy en día sí lo es. O sea que hay actividades que antes no eran clave, que ahora lo son. La desinfección y la limpieza es una de ellas, pero el marketing digital es otra de ellas, ¿vale? Hasta ahora podíamos aquello más en broma, haciendo un poco de Instagram, un poco de tal. No, no, ahora necesitamos un community manager en serio, necesitamos alguien que sepa utilizar el sitio web en serio, ¿vale? O sea, el marketing digital se ha convertido en una actividad clave y en muchas empresas no lo era, pero ahora lo es. También no lo he puesto todo ya porque era muy complicado acabar de explicarlo todo, pero en los recursos clave, efectivamente, pues como el marketing digital se ha convertido en una actividad clave, vamos a necesitar recursos humanos que pueden hacerlo o recursos monetarios para poder subcontratarlo, ¿vale? Porque hay gente que dice, esto lo subcontrato, lo hago internamente, esta decisión ya la tenéis que tomar vosotros. Si lo subcontratáis, va a ser un key partner, lo que es un proveedor, vais a tener que buscar ese proveedor. Si lo hacéis internamente, va a ser un recurso humano vuestro el que va a tener que formarse en eso, pero esa decisión ya la vais a tomar vosotros. Y en todo caso, eso también va a afectar a los costes de la empresa. Por desgracia, los costes suben en lugar de bajar y en cambio las fuentes de ingresos cuesta mucho hacerlas subir y cambiar las fuentes de ingresos también cuesta. Hoy no voy a entrar en el tema de nuevas fuentes de ingresos, pero también hay nuevas fuentes de ingresos. No puedo tocarlo todo en media hora. O sea que yo lo que he hecho es centrarme un poco en las habilidades digitales que necesitas para sobrevivir en la nueva normalidad en la industria turística. Y el resumen de estas habilidades son las que ves en pantalla. Las he dividido en habilidades relacionadas con el marketing digital, en habilidades relacionadas con los negocios digitales y en habilidades relacionadas con el incremento de la productividad. ¿Vale? Vamos a empezar por las del marketing digital y también lo hemos visto, creo que era sobre SEO, ahora, creo que era Salvador, ahora no me acuerdo ya o si era Enrique o Salvador, creo que era Salvador, no, Enrique, bueno, da igual. SEO. Estábamos diciendo, hay que posicionarse, salir en las primeras posiciones. Sí, era Enrique el que salía en las primeras posiciones. Sí, necesitas unos conocimientos básicos en cómo funciona Google. O sea, Google es la herramienta que utilizamos aquí. Hay otras herramientas en el mundo como buscadores, pero aquí es Google, con un 98% de cuota de mercado. O sea que lo que te interesa es saber cómo funciona Google, cómo indexar bien el contenido, cómo funciona el algoritmo que ordena los resultados, cómo crear una estrategia de link building, o sea, cómo atraer enlaces hacia tu sitio web, porque eso va a mejorarte el posicionamiento y va a traerte tráfico a la vez, y cómo escribir contenidos siguiendo una estrategia de SEO. Yo no voy a explicar ahora cómo, porque para eso necesitaríamos muchas horas, pero necesitas estos conocimientos, ¿vale? O sea, lo que yo voy a explicar hoy es qué conocimientos necesitas, pero no voy a poder darte los conocimientos, porque en media hora no tenemos tiempo. Pero hay un montón en YouTube, en mi sitio web, hay webinars gratuitos, hay libros, todo lo que quieras. De SEO, o sea que fórmate en SEO, lo necesitas atraer tráfico al sitio web. Es la técnica número 1 para atraer tráfico a un sitio web y necesitas saber cómo funciona. Vamos a la técnica número 2 para atraer tráfico a un sitio web, que es la publicidad. También era Enrique el que comentaba, campañas en Instagram, campañas tal. Necesitas saber cómo se hacen estas campañas. Necesitas saber cómo hacer campañas en AdWords, necesitas saber cómo hacer campañas en las redes sociales. Básicamente son estas dos las que necesitas, las de cómo hacerlas en Google y las de cómo hacerlas en Facebook e Instagram. ¿De acuerdo? Son las dos mejores plataformas que tenemos en este momento y en el que vale la pena invertir tu dinero para atraer tráfico al sitio web. Pero también necesitas aprender copywriting, es cómo hacer los anuncios, qué tipo de creatividad es la que te va a funcionar mejor o peor y cómo hacer una landing page. La landing page es la página en la que vamos a aterrizar cuando alguien clica un anuncio. O sea, cuando alguien clica un anuncio no hay que enviarlo a la página de inicio, hay que enviarlo a la página en concreto de lo que estemos hablando.
¿De acuerdo? Hay que hacer de francotirador, no de todo general. O sea que el anuncio hacemos de algo en concreto y cuando clican saltamos a una página en concreto. La clave de la conversión del anuncio va a estar en esa página, ¿vale? En cuán fino seamos francotirador, o sea, cuán bien hagamos la segmentación, en cuán la creatividad, en cuán buena será, y luego en la calidad de la landing page. Y eso va a ser lo que va a determinar si la campaña va a funcionar o no va a funcionar. O sea que tienes que formarte en esto, en publicidad. Vamos a la siguiente habilidad, las redes sociales. Son la herramienta básica para relacionarnos hoy en día con los clientes, para nuestros clientes y para nuestros futuros clientes, público objetivo, o sea, donde vamos a encontrar a gente que puede acabar siendo nuestro cliente. Aquí va a depender mucho de a qué generación atacamos. De nuevo es importante saber a quién es tu público objetivo y qué segmentos lo forman. Porque para ello, cuando sepas estos datos, vas a poder saber a qué red social tienes que dirigirte. Si vas a gente de más de 40 años, seguramente las encontrarás en Facebook y en Instagram. Si te dedicas al business to business, o sea que tu cliente es una empresa, LinkedIn. ¿Vale? Lo que tienes que aprender bien es cómo funciona LinkedIn. Y si vas a menores de 25, los encontrarás seguramente en Instagram, pero también puede que los encuentres en TikTok. Y diréis, ¿TikTok esto qué es? Una red social basada en microvídeos que proviene de China y que está arrasando entre los centennials y algunos de los millennials también. Y como ahora están hablando tanto de ella en televisión, pues hay más gente que está entrando para ver qué es. O sea que allí hay oportunidades para darte a conocer. Pero necesitas saber cómo funcionan estas redes sociales y también necesitas saber cómo crear contenidos para estas redes sociales, ¿vale? O sea que formarte más en redes sociales es importante también. Vamos al siguiente, el marketing directo. El marketing directo fuera de Internet es el telemarketing, el marketing de flyers, ¿vale? Y en Internet hasta ahora lo que hemos utilizado más es el email marketing. Pero el email marketing, el resultado que está teniendo hoy en día no es muy bueno, ¿vale? Desde que Google se inventó lo de la pestañita de promociones, pues todo lo que envías por email utilizando herramientas como MailChimp, Constant Contact, Experian, la que sea, pues va a la pestaña de promociones. Y eso ha hecho que la ratio de abertura de los emails pues cayera en picado. Entonces necesitamos alternativas. La alternativa 3.0 al email marketing es el WhatsApp marketing, ¿vale? El problema del WhatsApp marketing es que en España no está bien desarrollado. No tenemos todas las funciones que tienen en otros países. Cuando la clase de WhatsApp marketing la hago en México, puedo explicar unas cosas que aquí no puedo explicarlas. Allí ya tienen activados más de un contestador automático, tienen conectados chatbots a WhatsApp, pero nosotros aquí no lo tenemos. En España hay algunas empresas que tienen permiso para conectar con la API de WhatsApp Business, o sea que podemos contratar algún servicio ya de contestador automático, pero nosotros desde WhatsApp Business solo podemos tener un solo contestador automático. Ahora podemos tener conectado el catálogo de productos también, pero aún no podemos crear un árbol de respuestas. Es decir, si alguien pregunta esto, contesta esto. Si alguien pregunta esto otro, contesta esto otro y envíale esta ficha o envíalo aquí o envíalo allá. Pero lo tendremos en breve, porque en otros países esto ya existe. ¿Vale? Pero en España no, aún no. En Europa en general aún no. Creo que en Inglaterra lo tienen un poco más desarrollado que nosotros, pero nosotros no. Con lo cual hay que esperar. O sea que de momento la alternativa al email marketing es el WhatsApp marketing. Lo único que podemos ir haciendo es recogiendo teléfonos. ¿De acuerdo? O sea, sí que podemos tener ya un contestador automático preparado y empezar a preparar cómo lo haremos cuando esto funcione, porque va a funcionar. ¿Vale? Pero de momento, ahora el email es lo que tenemos, pero podemos ir preparando nuestro WhatsApp Business. Seguimos con las habilidades relacionadas con el marketing digital y la última que quería comentaros es la gestión de contenidos. O sea, hoy en día es impensable tener un sitio web y no saberlo gestionar. ¿Vale? O sea, un sitio web tiene que estar hecho con un CMS, con un Content Management System. Hacerlo con WordPress, con WooCommerce, si es de comercio electrónico, con Drupal, con Joomla, con PrestaShop, hasta con Wix, si me apuráis, o con Shopify. Pero tenéis que saberlo gestionar. ¿Vale? No es aquello, o sea, la web es una herramienta con la que relacionarnos con nuestros clientes y es una herramienta de venta.
no podéis subcontratarlo esto. O sea, no puede, cada vez que queréis cambiar una coma o queréis cambiar un precio, no tenéis que enviar un email a alguien para que lo haga. Tenéis que saber hacerlo vosotros o tener a alguien dentro de vuestra empresa que sepa hacerlo, ¿vale? Con lo cual, pues al menos aprended bien cómo funciona vuestro sitio web y cómo podéis cambiar alguna cosa de maquetación. No digo que tengáis que rehacer la web entera. Para hacer la web entera es mejor ir a una empresa que os lo haga, pero saber cambiar cosillas sí que necesitáis saberlo, ¿vale? O sea que la gestión de vuestra web es importante y saber crear contenidos para vuestra web y para las redes sociales también es importante, ¿vale? O sea que toda la gestión de contenidos es importante para vuestra empresa y para que sepáis, o sea, que para que podáis hacer estos cambios, esta adaptación de vuestro modelo de negocio que requiere el momento actual. ¿Vale? Sigo adelante. Vamos ahora a ver las habilidades relacionadas con el negocio digital. Y me ha gustado mucho la ponencia de Gemma porque había una de las diapositivas que hablaba de esto, decía, necesitamos información sobre negocio, necesitamos información sobre o conocimientos sobre datos para poder tomar las decisiones correctamente. Pues es exactamente lo que yo tenía preparado para deciros. O sea, necesitamos saber un poco cómo funciona nuestro negocio, o sea, saber qué es un modelo de negocio, saber qué componentes lo forman, tener clara cuál es nuestra propuesta de valor, qué son segmentos de mercado y cuáles son los nuestros y qué segmentos atacamos, qué quiere decir canales de venta y cuáles son los nuestros, los que vamos a utilizar, qué son las fuentes de ingresos y cuáles yo voy a utilizar, cuáles son los servicios clave, cuáles son, pues, las actividades clave, los recursos clave, los partners que puedo tener, los gastos, o sea, las 9 secciones, aquellas que os he enseñado al principio. Hay que saberlo. O sea, necesitáis entender un poco más cómo es vuestro negocio y con esa información podréis tomar mejores decisiones. Y ya relacionado con el análisis de datos, me ha gustado mucho ver que Gemma estaba entre los ponentes porque es que lo necesitáis. O sea que felicidades a los organizadores de las jornadas porque habéis dado en el clavo en cada uno de los ponentes qué es lo que podía aportar. Y la charla de Gemma pues, es fundamental, o sea, necesitáis analizar los datos. Tenéis un montón de datos. De hecho, la digitalización pasa por esa captación de datos, pero la digitalización no existe si no sois capaces de tomar decisiones en base a los datos que recolectáis. O sea que hay que saber recolectar estos datos, ponerlos de manera que los entendáis y luego tomar decisiones en función a eso. Gemma también decía, ¿cada cuándo hay que analizar los datos? Pues alguien que está al pie del cañón trabajando en marketing digital lo hace cada día. Cada día analizas los datos, tomas una decisión y actúas ese día. Y eso quiere decir que si trabajas 5 días a la semana, pues al mes has tomado 20 decisiones y al cabo del año son muchísimas decisiones que has tomado. Pero yo conozco al territorio, sé que no tenéis un experto en marketing digital, que el experto en marketing digital y en análisis de datos sois vosotros, ¿vale? Con lo cual no os exijo, no os pido que lo hagáis cada día, pero al menos una vez a la semana sí que tendríais que tener datos adecuados, analizar estos datos y tomar una decisión y actuar, ¿vale? Esto al final de mes serán 4 decisiones y 4 actuaciones que habréis hecho y a final de año serán unas cuantas también, pero al menos habréis hecho algo. Porque ya digo, el problema de la gente es que el día a día no le deja tomar, o sea, no le deja hacer análisis, ni le deja realizar acciones. Y ha pasado un mes y no has hecho nada. Han pasado 2 meses y no has hecho nada. Que es lo que también comentaba Gemma del análisis, de la parálisis por el análisis. O sea, estás allí en plan, bueno, el día a día se te come, tú vas analizando, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Se te llena la cabeza de cosas que tienes que hacer y no haces nada. ¿Vale? No. Dedícate un día, medio día, ¿vale? A analizar los datos que ya tienes, aunque seguramente la primera vez lo que tendrás que hacer es organizar esos datos, ver qué tienes en Google Analytics, o sea, tienes datos en Google Analytics, datos buenísimos, pero el Google Analytics tiene que estar bien configurado, ¿vale? O sea, si tienes comercio electrónico, tienes que tener bien configurada la parte de comercio electrónico o la parte de objetivos. O sea, que búscate la vida, pero eso hay que tenerlo bien configurado. Que te ayude tu proveedor web, que te ayuden vídeos de YouTube, que te ayude quien sea, pero esos datos los necesitas.
¿vale? Si tienes una plataforma de reservas que es externa, habla con ellos, que te ayuden a configurar tu Google Analytics para que cuando salgan de tu web, vayan a su plataforma, hagan una transacción y vuelvan a tu plataforma, no pierdas esos datos, ¿vale? Habla con ellos y que te ayuden. O sea, como sea, necesitas esos datos. O sea, tenemos Google Analytics, datos principales de la web. Pero las redes sociales también tienen un montón de datos. Tienes que saber entrar en tu Facebook o en tu Instagram y ver el alcance de tus publicaciones y ver la interacción con tus publicaciones y ver de esos cuántos han ido luego a tu sitio web. O sea, tienes que crear lo que es un embudo de ventas bien hecho con datos pues que abarquen desde el alcance de las publicaciones, el abast, en catalán lo encontraréis en Facebook como abast y en inglés se llama reach, ¿vale? El abast de las publicaciones, cuánta gente luego ha interactuado, cuánta gente ha entrado al sitio web, cuánta gente ha mostrado intención de compra, que esto es gente pues ya que ha visto las fichas de producto de vuestra web, cuánta gente ha puesto las fichas en la cesta de la compra y cuántas cestas de la compra han acabado con gracias por haber comprado. Esto sería el mínimo embudo que necesitáis y los datos que necesitáis analizar. Pues ya digo, claro, el primer día igual no lo tendréis montado. O sea que el primer día dedicadlo a montar bien este embudo y a buscar los datos. Y a partir de entonces, pues cada viernes por la mañana o cada lunes por la mañana, mejor el lunes por la mañana que si tenéis la semana para actuar, analizad bien esos datos, tomad una decisión y actuad. ¿Vale? Y luego ya el resto de la semana que os arrastre el día a día si queréis, pero al menos una vez a la semana hacedlo, ¿vale? No me alargo más porque se me pasará el tiempo y no podré explicarlo todo. Dejadme mirar cómo voy de hora. A ver, un momentito. Tienes 10 minutos. Vale, sí, voy bien, voy bien. Bien, vamos a pasar a las habilidades relacionadas con la productividad. La primera es necesitamos trabajar con herramientas colaborativas. Y aquí Roger nos lo decía también, creo que era Roger, necesitamos empezar a trabajar en la nube. O sea, si sois más de uno en vuestro equipo, se ha acabado lo de versión 1, versión 2, versión 3. O sea, trabajad en Google Drive o en el OneDrive, o sea, en la nube de quien os dé la gana. La de Google, la de Microsoft, la de Amazon, tanto da esto, ¿vale? Pero trabajad en la nube. Y ya digo, y si sois vosotros solos, yo también trabajaría en la nube, ¿eh? Pero bueno, si estáis solos, aún tiene alguna justificación trabajar en vuestro ordenador. Pero los datos están mucho más seguros en la nube y además os permite que podáis acceder desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo y sobre todo trabajar en equipo. O sea, que decidid qué nube es la vuestra y aprended un poco cómo funciona esa nube y qué servicios os ofrece la nube. La nube gratis que tenemos es la de Google, el Google Drive, donde tenemos el equivalente a los PowerPoints, el equivalente a los Words, el equivalente a los Excels, el equivalente a un montón de cosas. Y si cuando vais al Google Drive desplegáis un botoncito que hay debajo que pone más cosas, aún encontraréis más, encontraréis pues el Google de hacer encuestas a través de vuestro sitio web, encontraréis el Google de hacer datos bonitos, como el Google Data Studio, encontraréis un montón de servicios más de Google que están en la nube y que os pueden ser útiles. Si tenéis licencias de Microsoft, seguramente tenéis acceso a la nube de Microsoft, al OneDrive. Tiene un montón también de servicios que son súper útiles, ¿vale? O sea, la cuestión es que empecéis a trabajar en la nube en serio. Sigamos. Las reuniones virtuales, estas también incrementan un montón la productividad y ya lo hemos comentado, o sea, vaya una diferencia entre tener que coger el coche e irse a Barcelona, son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, 1 hora de reunión, ahora las hacemos virtuales. Estamos todos en Zoom ahora mismo, que ahora no me acuerdo de qué plataforma, creo que sí que estamos en Zoom, hay más. Está el Teams de Microsoft que se conecta con Outlook, o sea, cuando fijamos una reunión desde un Outlook, podemos ya crear un Teams y enviar la invitación para hacer esa reunión virtual a través de Teams. Si lo que utilizamos es el Google Calendar, lo mismo, en Google Calendar tenemos a Google Meet y desde allí dentro ya podemos enviar las invitaciones para hacerlo. Pero hay más herramientas, está Webex, está Collaborate, hay muchas más. Utilizad alguna, ¿vale? Y utilizadla no de forma reactiva como hoy, como espectadores, sino de forma proactiva. Aprended a utilizar alguna. Sí, que si no queréis, muchas son gratuitas, pero hay algunas que requieren licencia, pero empezad con las gratuitas. O sea, el Google Meet es gratis y funciona bien. Pero es que si no, también tenemos el WhatsApp.
O sea, el WhatsApp permite hacer videoconferencias y permite hacer llamadas a más de uno. O sea, que tampoco es tan complicado y son herramientas que ya sabéis utilizar. Pero vaya, que no está de más que digáis, bueno, voy a aprender cómo funciona Teams o voy a aprender cómo funciona Zoom, ¿vale? Pero alguna herramienta de estas tenéis que aprender cómo funciona y empezar a utilizar de forma proactiva. O sea, que vosotros convocáis la reunión, enviáis las invitaciones y la gente se reúne con vosotros a través del que queráis, ¿vale? De la herramienta que os apetezca más. Vamos ya al CRM. También, o sea, si nos orientamos a cliente, o sea, hay mucho bla bla de, sí, es una empresa orientada a cliente, el cliente es lo primero, pero luego a la hora de la verdad no te orientas a cliente, te orientas a ti, ¿vale? A que tus procesos sean lo más fáciles y eficientes posibles o te orientas a producto, a dar a conocer tu producto y a esperar que te lo compres, ¿vale? Orientarte al cliente requiere que gestiones bien la relación con el cliente y que gestiones la relación con el cliente requiere que tengas algo de software para poderlo utilizar, ¿vale? Pero pues ese software es que puede ser una libreta, ¿vale? Es un software de papel, ¿vale? Pero en el siglo XIX, yo soy de Sabadell, en el siglo XIX todos los representantes textiles de Sabadell, cuando iban a ver a sus clientes, iban con una libreta y allí sabían el nombre y el apellido de la mujer del cliente y le decían, ¿cómo está su señora? Porque la última vez que nos vimos, su señora estaba enferma, se había roto la pierna o se había no sé qué. Y el otro decía, no, ya está bien, gracias, gracias. Y o sea, la relación con los clientes la gestionan a través de una libreta. Esto es CRM, ¿vale? Lo que pasa es que hoy en día lo tenemos digital, pero puede ser un Excel, puede ser cualquier herramienta de Microsoft, puede ser cualquier herramienta que utilicéis. Está Salesforce, pero ya es de pago, está Sugar CRM, está bien también, está Zoho. Zoho es la que enseñamos en clase cuando hacemos las clases de CRM. Esta es gratuita. Lo único que pasa es que cuando quieres empezar a hacer cosas en serio, tienes que acabar pagando una licencia, pero para empezar está bien. Pero probad algo. Ni que sea la libreta, ¿vale? Pero probad algo. O sea, escribiros el nombre de los clientes y qué les gusta, qué no les gusta, qué han hecho y tal, y intentad que sea digital, pero si queréis orientaros al cliente, y no es una opción, es obligatorio hacerlo, necesitáis poder gestionar las relaciones. Los programas se llaman CRM, bueno, a la técnica se llama CRM y los programas también. O sea que si luego vais a Google y buscáis cuál es el mejor CRM para una pequeña empresa turística, encontraréis información sobre esto. Y si vais a YouTube, cuando ya elijáis la herramienta, os vais a YouTube y buscáis cómo utilizar la herramienta tal para una empresa turística. Y encontraréis un montón de vídeos que os lo van a explicar. ¿Vale? Luego, si ya sois un poco más grandes, el CRM se os va a quedar pequeño y hay que pasar ya a otro tipo de herramientas. Aquí es cuando entran los ERPs, que quiere decir Enterprise Resource Planning, que ya gestionan toda la cadena de transformación de una empresa. O en turismo tenemos los PMS, los Property Management Systems, que te sirven ya para gestionar tu hotel o las habitaciones que tengas o los apartamentos que tengas y que normalmente tienen ya motor de ventas y que también incluyen un CRM, ¿vale? De nuevo, yo lo recomiendo a partir de 20 habitaciones o en un negocio ya más complejo, pero búscalo también. Esto se llama un PMS en turismo, o sea que busca información o de CRM o de PMS. Y si eres una empresa ya un poco más industrial donde tienes un departamento de operaciones, un departamento de compras, un tal, el software que necesitas se llama un ERP, ¿vale? Yo os dejo con, o sea, yo hoy no os voy a explicar nada, yo os dejo con los nombres y os invito a que vayáis a Google a buscar más información sobre esto, ¿vale? Pero turismo, CRM o PMS, ¿vale? Centraros en estos dos, depende del tamaño y del volumen que tengáis, ¿vale? Con esto hemos visto las habilidades que necesitáis. A esto en inglés se llaman hard skills. Luego tenemos los soft skills, las habilidades suaves, como si dijésemos, que son más aquellos, saber trabajar en equipo, tener intuición, tener no sé qué. Yo os he hablado de las hard, ¿vale? O sea, cosas que se aprenden y cosas bueno, que encontraréis material en internet para capacitaros
sobre esto. Y hay un montón de material gratis, ¿vale? Pero ahora sé cómo debéis estar. O sea, estáis viendo esto y decís, a ver, tengo 5 arriba, 2 en medio, 4 abajo. Esto es un montón. Esta tía está loca. O sea, se piensa que soy un superhéroe, ¿vale? O sea, que yo no tengo tiempo de estar con los kayaks, las bicicletas, las excursiones y la empresa, los 5 empleados que tengo que me hacen de monitor y encima tengo que saber pues todo esto que dice esta tía. O sea, yo no soy un superhéroe. Ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé que no soy superhéroes, pero hay que, o sea, lo que os he aprendido, un poco de cada necesitáis saber para poder sobrevivir o necesitáis subcontratar estos servicios. Yo sé que subcontratar los servicios requiere una fortaleza monetaria que muchas veces no tenéis. Con lo cual no tenéis más remedio que o hacerlo vosotros o que algún empleado vuestro lo aprenda o que tengáis algún hijo que os ayude o alguien. Yo lo que he querido es al menos que sepáis lo que necesitáis saber y ojalá os podáis convertir en un superhéroe. Pero ya sé que va a ser, que es complicado, pero muchos de vosotros ya lo sois, ¿vale? O sea, que solo es trabajar un poco más. Y lo último que quería decir ya para terminar la charla es que pensásemos juntos sobre este concepto, el aprendizaje dinámico, ¿vale? ¿Qué es aquello? Pienso lo que quiero, o sea, ¿cuál es la pregunta que quiero resolver? Que esto lo decía Gemma también. ¿Cuál es la pregunta? ¿Vale? Pues lo mismo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué necesito? Luego, os vais a internet y exploráis lo que hay. O sea, empezáis a mirar qué es lo que hay en el mercado. Decidís qué cosa, o sea, solo mirar y aprenderéis, ¿vale? Pero luego os decidís por una herramienta o por una técnica y aprendéis en internet cómo funciona eso. Y luego, cuando ya tenéis la base, empezáis a pensar cómo lo vais a utilizar o mientras vais aprendiendo ya iráis pensando cómo lo vais a utilizar eso en vuestra empresa. Y lo empezáis a aplicar. Y cuando lo empecéis a aplicar, veréis que las cosas funcionan y que empiezan las cosas a encajaros y que empezáis al conocimiento, a tenerlo realmente dentro. Que esto os va a plantear más preguntas que van a requerir de nuevo y eso, explorar, aprender, interiorizarlo y aplicarlo y tener más preguntas. Es el ciclo que os decía Enrique antes, que nunca vais a terminar de aprender. Pero es que nunca vais a terminar de aprender. O sea, ponéroslo en la cabeza. O sea, el mundo cambia tan deprisa que no podemos permitirnos el lujo de quedarnos atrás. O sea, olvidaros de aquello de yo estudié la carrera y ya está. No sé, no. O sea, que necesitáis tiempo cada día para leer un ratito. ¿Vale? Para leer las últimas noticias, las últimas tendencias, para ver esos vídeos que os vais poniendo en favoritos para ver algún día, pero no tenéis tiempo de verlo. Aprovechad la temporada baja para hacer estas cosas, para formaros más, para hacer los cambios, ¿vale? Y este es el consejo que yo os daría. No sé cómo vamos de tiempo, ¿cómo voy de tiempo? Sobre el reloj, estamos ya en punto. Estoy en punto, ¿verdad? Sí. Sí. Pues nada, yo os dejo aquí mi email por si tenéis cualquier cosa. Normalmente estoy en La Salle, allí dirijo el grado en Emprendeduría Digital y soy profesora de e-business y de análisis de datos.